Regresamos con más de Brújula Internacional. Hoy es un viernes más cultural de presentarles los colores y sabores de las diferentes culturas que están en el mundo, pero que también tienen presencia en Venezuela con sus comunidades. Muy importante que este país en el pasado acogió a miles de personas provenientes de diferentes lugares del mundo y Europa no fue la excepción. Es el caso de los italianos, que también tienen una importante colonia en nuestro país. Vamos a presentarles a Patricia Veneziano y a Matilde Veneziano. Ellas son las autoras del recetario Sabores que palpitan en la memoria, que es lo que tengo en mi mano y que ustedes están viendo en pantalla y se preguntarán, bueno, ¿qué será lo que hoy nos presentan en Brújula Internacional? Bueno, es este recetario que ellas acaban de lanzar esta semana. Muchísimas gracias por venir y bienvenidas a Brújula Internacional. Gracias a ti por la invitación. Bueno, pude ir al evento esta semana de presentación de este recetario, de un libro que nos acerca muchísimo a esa cocina tradicional siciliana y a esos sabores del Mediterráneo. Y quisiera que ustedes nos contaran, bueno, esta historia, cómo nace de esa tradición familiar, de esas recetas que ustedes aprendían de parte de su mamá y de su papá. Nosotros somos hijas de un hombre siciliano, papá de Siracusa. Él desde pequeñas nos ponía a cocinar todo el tiempo y aprendimos, como siempre decimos, de la mejor escuela. También aprendimos de las tías, que eran sus hermanas, y de verdad eran experiencias espectaculares. Patricia, ¿cuáles fueron esos primeros acercamientos en casa con la cocina que tu papá nos contabas que disfrutaba muchísimo prepararles esas recetas que aprendieron y que están plasmadas hoy en este recetario? Sí, desde muy pequeña. Prácticamente él era un hombre muy apasionado hacia la cocina, que supo inculcarnos su cultura y esta pasión por la cocina a través de la comida. Él colocaba 2 banquitos a su lado y desde muy pequeñas veíamos siempre o participábamos de la receta que estaba haciendo. Y aquí con Sabores que palpitan en la memoria quisimos justamente rendirle homenaje a él, a esa pasión que supo transmitirnos a través de la comida y su preparación. ¿Cómo describen esa mezcla cultural en casa? Porque su padre era italiano, pero su mamá es venezolana. Correcto. Y ella tuvo también que adaptarse y aprender de esa cultura, el idioma, el siciliano tradicional que ustedes hablan en casa, ese dialecto tan bonito que se escucha. Cuéntenos cómo fue esta experiencia. Sí, en casa se hablaba solamente siciliano, obviamente el español, pero papá siempre fue un hombre bastante tradicional, bastante recto, y todo eso se vio reflejado también en la cocina, porque de mamá aprendimos muchísimas cosas, la polvorosa de pollo, la yaca, el asado negro, pero siempre se comía italiano, siempre. Y ella supo adaptarse muy bien a eso. Se casó muy joven con mi papá y prácticamente adquirió el lenguaje, la manera de escribirlo, la manera de cocinar, y vivimos en un hogar, digamos, mixto en ese sentido, por parte de mi mamá, cultura venezolana, y por su parte cultura italiana. Eso quiere decir que les impregnaron esas recetas, esos modos de hacerlo, y ustedes quedaron apasionadas totalmente por la cocina. ¿Ambas les encanta? Sí, aunque estudiamos carreras completamente diferentes a la cocina, pero llegó un momento en nuestras vidas que dijimos, tenemos que dedicarnos a ser felices. Y pusimos en práctica nuestro catering, que es Veneziano Gourmet, que tenemos más de 18 años en el mercado, atendiendo eventos sociales y corporativos. Y bueno, y aquí estamos, y gracias a este catering sacamos este plus, que es este bello recetario, donde plasmamos prácticamente todas sus enseñanzas y donde llevamos a cabo esas mismas recetas que ustedes pueden apreciar en el libro Sabores que palpitan en la memoria, pero en formato mini. O sea que eso quiere decir que era un proyecto pendiente, una deuda pendiente con la tradición familiar, algo que postergaban de pronto. Era un sueño, y esto es una muestra más de que los sueños sí se hacen realidad. Y que coincidimos perfectamente con que se hizo como evento, o sea, Veneziano Gourmet representó a la cocina italiana, sobre todo a la parte siciliana, en la settimana de la cucina en el mundo. Y todo lo que ella me iba transmitiendo de esas sensaciones y eso que se llegó a alcanzar a través de la comida con este público italo-venezolano, nos llenó de inspiración como para decir, este es el momento justo para lanzar el libro. Bueno, en la próxima parte de esta conversación vamos a hablar de cómo comenzamos entonces con el proceso de escribir lo que hoy aquí está plasmado, de componer unas hermosas fotografías que también, si tienen la oportunidad de leerlo o de tenerlo, las van a poder apreciar y disfrutar, y sobre todo lo más importante, que es el contenido y cómo hacer las recetas que nos presentan tanto Patricia como Matilde hoy en Brújula Internacional, hablándonos de Sabores que palpitan. Este es su libro
que presentaron esta semana acá en Caracas con el apoyo de la Embajada de Italia y con el del Instituto de Cultura Italiano. Vamos a la pausa y a la vuelta nos cuentan entonces cómo fue ese proceso para hacer hoy lo que es Sabores que palpitan en la memoria. Ya volvemos.